Vamos a presentar la palabra del Señor en oración. Voy a orar para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros, porque Dios siempre quiere hablarnos. El problema es que a veces nosotros no queremos escucharle. Vamos a orar. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu presencia, por este tiempo de alabanza y de adoración, donde hemos podido exaltar tu nombre, porque tú eres verdaderamente asombroso, eres un Dios grande, poderoso. Oh Dios, nos rendimos ante tu presencia, Señor, porque no somos nada delante de ti. Gracias porque a pesar de tu grandeza y nuestra pequeñez, te has dignado en mirarnos con amor, en tratarnos, en restaurarnos, Señor. Yo te pido que tú puedas usarte de mí en este día para hablar tu palabra, Señor, esa palabra viva y eficaz que trastorna las tinieblas, que trae luz en medio de las tinieblas, que da vida a los muertos, Señor. Yo te pido que tú puedas tocar los corazones de todos aquellos que la escuchen también a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido, Dios, que tú puedas usarte de mí, que tú vivifiques tu palabra, que la palabra que sale de mi boca, Señor, sea la palabra que tú tienes en tu corazón para tu iglesia, y tu Espíritu Santo la vivifique para que pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En el último mensaje vimos como Dios es asombrosamente amoroso y misericordioso, incluso en medio de sus juicios, porque en vez de destruirnos de inmediato y por completo, que podía perfectamente haberlo hecho, estaba en su derecho de haberlo hecho. Sin embargo, Él siempre abrió una puerta a la esperanza para el ser humano y siempre dio a los seres humanos la oportunidad para arrepentirse y escapar del juicio eterno. Así fue en el jardín del Edén después del pecado de Adán y Eva, y así ha seguido siendo a lo largo de toda la historia. Hoy vamos a ver cómo Dios se sigue revelando en su palabra como un Dios asombroso en todos los aspectos. Pero especialmente Dios se ha revelado y se seguirá revelando como un Dios asombrosamente amoroso y misericordioso. Cuando Dios decidió empezar activamente a poner en marcha su plan de salvación, anunciado a Adán y a Eva, recordad que le dice a la serpiente que de la descendencia de la mujer nacería quien le pisaría la cabeza. Pues cuando Él decide poner ya en marcha su plan, escoge a un hombre como cabeza, como inicio de esa descendencia de la mujer de la cual tendría que nacer el Mesías, para pisarle la cabeza a la serpiente. Pero Dios no escoge a un hombre cualquiera. Ya en su elección seguimos viendo como nuestro Dios es un Dios asombroso. Vamos a leer en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, donde se nos relata la elección de Dios. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4 dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Lo primero que quiero resaltar es que Dios escoge para empezar a desarrollar su plan de salvación a un hombre que se llama
Abraham. Y para resaltar lo asombroso de la elección de Dios, es importante que conozcamos el significado del nombre Abraham. No Abraham, sino del nombre Abraham, que es el nombre que tenía originalmente. Porque en aquella época, el nombre siempre hacía referencia a alguna característica o cualidad de la persona. Por eso es importante saber qué significa Abraham, para que nos demos cuenta de lo asombroso de la elección de Dios. Abraham significa Padre enaltecido. Podemos imaginarnos cómo sería este hombre para que, sin ser padre, lo llamaran Padre enaltecido. Aunque en los versículos que he leído no se especifica, pero su mujer era estéril, por tanto no tenía hijos. ¿Vale? Y no teniendo hijos, lo llaman Padre enaltecido. ¿Cómo no sería el buen hombre para que lo llamaran Padre enaltecido? A veces cometemos el error cuando leemos los pasajes de la Biblia de mitificar a las personas escogidas por Dios y las idealizamos de tal manera que casi no nos damos cuenta de que eran personas de carne y hueso como tú y como yo. Dios es tan asombroso que para empezar la estirpe, para empezar la dinastía o la descendencia de la que tendría que nacer el Mesías, escoge un hombre conocido como Padre enaltecido, para que de esta manera nos demos cuenta que Dios escoge a personas normales, que no va entresacando la flor innata para usarse de la flor innata. Coge a cualquiera como nos escoge a ti y a mí. No hay diferencia entre los que llamamos grandes hombres de Dios. No hay diferencia entre ellos y cualquiera de nosotros. Eran personas tan pecadoras, tan débiles como cualquiera de nosotros. Dios quiere que seamos conscientes y por eso los escoge a ellos, porque Dios no solamente quería cumplir sus propósitos en ellos y a través de ellos, sino que Dios quería que fuéramos conscientes de que si Dios los escogió a ellos, no hay ningún problema ni ninguna dificultad para que Dios nos escoja a cada uno de nosotros para hacer su voluntad y así cumplir sus planes y sus propósitos. No hay hombre lo suficientemente malo, lo suficientemente incapaz para que Dios no pueda escogerlo. Como vamos a ir viendo, nos daremos cuenta como este hombre no hubiera sido escogido por nadie, por ninguna otra persona. Sin embargo, es lo que Dios escoge para mostrar en él su poder y para que nos demos cuenta de que Dios puede escogernos a cualquiera de nosotros. Si bajamos a Abraham de las nubes y del pedestal en el que muchas veces lo ponemos, es muy probable, como os vengo diciendo, que Abraham fuera una persona tremendamente orgullosa y altiva para que le pusieran el nombre de Padre enaltecido. Y a pesar de ser una persona orgullosa y altiva, es la persona que Dios escoge para empezar a desarrollar su plan de salvación. Porque Dios es capaz de sacar un diamante a partir de cualquier trozo de carbón. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 28, Pablo dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Por muy despreciables y despreciados que seamos,
Dios puede escogernos para cumplir sus planes, porque Dios es tan asombrosamente buen alfarero que del barro de la vasija más inútil y despreciable que nos podamos imaginar, es capaz de rehacer la vasija y hacer vasijas útiles para su gloria y para su honra. Y con esas nuevas vasijas sacadas del peor barro posible, desarrollar sus planes de una manera asombrosa y maravillosa, porque Dios es un Dios asombroso. Vamos a fijarnos en otro detalle de Abraham, que si cualquiera de nosotros tuviéramos que hacer la elección, hubiera sido motivo para descartar la opción de que Abraham fuera el elegido. El detalle al que me refiero lo he citado hace un momento. Este detalle era a priori un obstáculo no pequeño, yo diría un obstáculo insalvable, si no es porque Dios es un Dios verdaderamente asombroso. Me estoy refiriendo al detalle de que su esposa era estéril. Daros cuenta de la situación del cuadro. Dios tiene que escoger un hombre a partir del cual salga una nación, como mínimo una nación, de la cual tendría que nacer el Mesías. Y como padre de una nación, escoge a un hombre cuya mujer es estéril. ¿Quién de nosotros hubiera hecho esta elección? ¿Quién de nosotros hubiéramos escogido a un hombre cuya esposa es una mujer estéril para hacerlo el padre de la nación de la cual nacería el Mesías? Pero para colmo, no solo el problema residía en el hecho de que su esposa fuera estéril. ¿Os habéis fijado en la edad que tenía Abraham cuando fue llamado por Dios? Abraham tenía 75 años de edad. Dios tiene una debilidad especial por los ancianos. A Abraham lo escoge con 75 años. A Moisés lo escogió con 80. Así que no hay persona demasiado mayor para que Dios no pueda escogerla. Pero pensemos humanamente. ¿De verdad no había un hombre más joven que Abraham como candidato a la elección, dada la envergadura del plan de Dios? Porque el plan de Dios no era que Abraham fuera solo padre y ya está. Abraham tenía que empaquetar su casa, una casa de como mínimo 50 años con su esposa. No sabemos los años que llevaba casado, pero como mínimo 50 años. Tenía que empaquetar toda una casa de 50 años. Él, que había vivido toda su vida, sus 75 años de vida en Ur de los Caldeos, en la tierra de Siná, para caminar durante muchos kilómetros hacia una tierra desconocida. Abraham recorrió más de 5,000 kilómetros. La verdad es que todo esto no es el plan más deseado y apreciado y apetecible para un hombre de 75 años de edad. Vemos como si nos fijamos en todos los detalles que rodearon a la elección de Abraham. Abraham no era el mejor candidato a la elección. Si hubiéramos sido los hombres los que hubiéramos hecho la elección. Os voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir para que podamos darnos cuenta de cómo nosotros no lo hubiéramos elegido. ¿Sabéis? Mi hermano mayor, con 50 y tantos años, él llevaba ya unos cuantos años trabajando
autónomo en una empresa multiservicio. Se cansó de la persecución de los inspectores de Hacienda, se cansó de que a cualquier hora lo llamaran, porque claro, si en medio de un domingo se estropeaba una cámara frigorífica de una frutería o se estropeaban los congeladores de una heladería, él tenía que ir a arreglarlo, estuviera donde estuviera, no podía dejar colgado al cliente. Y ya, pues con el paso de los años van pesando. Y se pudo echar currículums a empresas de mantenimiento para, bueno, tienes tu jornada laboral, luego te vas a casa, te desconectas, te despreocupas y descansas. Todos los currículums que él envió, ¿sabéis lo que le contestaron? Que era demasiado mayor, con 50 y tantos años. Pues aquí Dios elige a un hombre de 75 años de edad, porque Dios es un Dios asombroso. Dios escogió y eligió para cumplir sus propósitos aquello que nosotros los seres humanos hubiéramos desechado. Y con el desecho de los humanos, Dios inició su maravilloso y asombroso plan de salvación, que empezaba por la transformación de este barro anciano y antiguo en un barro listo para ser trabajado y modelado por el mejor alfarero. El primer paso para la transformación de Abraham era no revelarle a dónde tenía que dirigirse, porque de esa manera comenzó a trabajar con el orgullo y la altivez de Abraham. Abraham, yo puedo suponer, porque es lo normal, que estaba acostumbrado a sacarse las castañas del fuego, a él arreglar los problemas, solucionarse los problemas, y veremos cómo esto es así, no es solamente una imaginación o una suposición. Veremos cómo él estaba acostumbrado a tomar sus decisiones, a plantear sus estrategias, a solucionar los problemas con sus fuerzas o con su conocimiento. Así que Dios le dice que se vaya, pero no le dice a dónde. De tal manera que él no podía planificar el viaje. Tenía que salir a la absoluta aventura y confiar en Dios. Intentemos ponernos un poco en los zapatos de Abraham. Tener que avanzar por un camino sin conocer nuestro destino. A mí la verdad que eso me pondría bastante nervioso. Porque cuando viajo, y viajo bastante, cuando viajo me gusta conocer hacia dónde voy. Y me gusta tener planificado el viaje para tener las menos sorpresas posibles durante el viaje. Y supongo que Abraham no era distinto a nosotros. Yo supongo que a lo largo de su dilatada vida tuvo que viajar para comerciar o para hacer cualquier otra cosa. Pero antes de salir de casa, él sabía a dónde iba, conocía su destino y planificaba bien sus viajes. Pero en esta ocasión tuvo que salir con toda su casa a cuestas y sin saber su destino. Por lo que no podía planificar nada, solo podía confiar en un Dios que apenas conocía. Daros cuenta de las situaciones que no era como los apóstoles que habían convivido con Jesús, que sabían más o menos. No. Este hombre apenas conocía a Dios, solo lo había oído una vez que lo llamaba, y le llama a ese Dios que él no conocía, y le dice que sale y él empaqueta todo y se va. Así que él solo sabía que había oído la voz de Dios, pero ¿volvería a oír su voz algún día? Era algo que él no podía saber hasta la siguiente vez que Dios le habló. Pero desde la primera vez en la que le da la orden de salir de su casa hasta la siguiente vez que Dios le habla, él sale a la aventura sin apenas conocer a Dios.
Dios empezó con esta inestabilidad a trabajar con el carácter de Abraham, para que su enaltecimiento fuera dando paso a la humildad necesaria para poder cumplir el plan de Dios. Pero eso le llevó años a Dios. Y no es asombroso que Dios se tomara tantas molestias con un hombre, siendo que podía haber escogido a un esclavo o a un siervo que fuera lo suficientemente humilde y obediente para haberse ahorrado tanto tiempo y tanto trabajo. Probablemente lo podría haber hecho. Pero para Dios era tan importante el desarrollo de su plan de salvación como el hecho de que quedara constancia de que Dios es capaz de trabajar con el barro más inservible que nos podamos imaginar y hacer del peor barro la mejor vasija, para que todos nosotros nos podamos identificar con ese barro y seamos conscientes de que por muy malos e indeseables que seamos, Dios es asombrosamente capaz de transformarnos en una vasija útil, en una vasija para su gloria y para su honra. Vamos a ver ahora un pasaje en el que se ve claramente cómo Abraham, el padre enaltecido, estaba acostumbrado a sacarse él las castañas del fuego sin necesidad de depender de nadie. Vamos a leer en el capítulo 12 de Génesis, el versículo 10 y el 13, donde se relata las decisiones que toma Abraham, fruto de su orgullo y de su autosuficiencia. El versículo 10 nos dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Ahora yo pregunto, ¿quién le dijo a Abraham que descendiera a Egipto? ¿No le había dicho Dios que fuera a la tierra que él le mostraría? ¿Quién le mandó a Abraham que se fuera a Egipto? Cuando llegó la primera prueba a la vida de en Abraham salió a relucir el carácter orgulloso y autosuficiente de Abraham. Y en vez de esperar en Dios y de confiar en Dios a pesar del hambre en la tierra, porque Dios es perfectamente capaz de saciar el hambre en medio de la mayor escasez, Abraham, sin embargo, en vez de confiar en Dios, toma su propia decisión y se olvida del plan de Dios y de la necesidad de ir y estar en el centro de la voluntad de Dios. Y él, por su propia cuenta, emprende el camino hacia Egipto. Pero cuando llegó cerca de Egipto, se dio cuenta de un pequeño detalle que le turbó. Ese pequeño detalle es que, a pesar de la edad de su esposa era muy guapa. No sé cómo sería, pero era una mujer atractiva a pesar de ser una mujer mayor. Y Abraham se da cuenta y le dice a su mujer, da cuenta de lo que le dice a su mujer: di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida. Esto tengo que decir que era una verdad a medias, ¿vale? Eran hermanastros y por eso se casaron. Pero yo pregunto, ¿dónde estaba la confianza en Dios? ¿No le había dicho Dios que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra?
Luego, él no corría, ni su esposa no corría ningún peligro, porque todavía no tenían descendencia, y Dios le había prometido que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Así como digo, no corrían ningún peligro. Así que vemos como su carácter altivo y enaltecido salió a relucir una vez más. Y no le importó, y daros cuenta, no le importó poner en riesgo a su esposa con tal de salvar su vida. No le importó que pudieran violar a su esposa. No lo que si era su hermana, podían tomarla como esposa. De hecho, creo que el rey de Egipto quiso tomarla como esposa. Por eso digo que tenía que ser, a pesar de ser ya bastante mayor, tenía que ser muy atractiva para llamar la atención del faraón. Pero a Abraham no le importa poner en riesgo la vida de su esposa para que el señorito estuviera seguro y bien atendido. ¿Y qué hace nuestro asombroso Dios en esta situación? Lo desecha y escoge a otro más digno de ser el iniciador de la estirpe del Mesías. O quizás le echa una bronca monumental a Abraham por haber ido a Egipto, por haber mentido, porque toda verdad a medias es una mentira. ¿Vale? Es verdad que era su hermanastra, pero era su esposa. Y toda verdad a medias es una mentira. ¿O le echó la bronca por haber puesto en peligro a su esposa con tal de salvarse? Pues no. Dios, que es asombroso, en esta ocasión no trata directamente con Abraham, sino que Dios se toma tiempo para formar la nueva vasija. Dios nunca tiene prisa, así que en esta ocasión prefiere tratar con el faraón para forzarle a dejar marchar a Sarai sin hacerle nada. Esto debe enseñarnos a que Dios no depende del tiempo, a pesar de que Abraham tenía 75 años. Dios no tenía prisa. Dios quería ir trabajando con el barro, con ese barro anciano, con ese barro lleno de impurezas. Quería tratar con ese barro y ir perfeccionándolo para la obra a la que Él lo había llamado. Y también es importante que entendamos y que nos demos cuenta que Dios no nos desecha a la primera que fallamos. Dios no está con una vara vigilando para nada más cometemos un error, machacarlo. Aquí Abraham cometió varios errores graves, humanamente gravísimos. Sin embargo, Dios no lo desecha, sino que reconduce la situación para que Abraham vuelva a la senda de la que nunca debía de haber salido. Pero no creáis que Abraham era una persona dócil y de rápido aprendizaje, ¿no? Abraham no era dócil, ni mucho menos aprendía fácilmente. Porque bastantes años después, cuando ya Dios se le había revelado varias veces, incluso cuando ya él era padre de Ismael, no de Isaac, pero sí de Ismael, vuelve a cometer el mismo error. No lo vamos a leer, pero si lo queréis ver, lo podéis leer en Génesis capítulo 20. Ahí se vuelve a relatar una situación muy parecida a la que hemos visto. Abraham distaba mucho de ser perfecto. Abraham se parecía mucho a cualquiera de nosotros con multitud de defectos e imperfecciones. Pero Dios, que es asombrosamente paciente, no se cansó de trabajar con él hasta convertirlo en la vasija perfecta para cumplir y desarrollar sus planes.
Pasado un tiempo después de este episodio ocurrido en Egipto, Abraham tiene problemas con su sobrino Lot. Porque, ¿qué le había dicho Dios a Abraham al principio? Dios le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela. No solo de tu tierra, también de tu parentela. Pero como Abraham era un hombre enaltecido, acostumbrado a hacer siempre su voluntad, se llevó a su padre y a su sobrino Lot. Como consecuencia, su padre murió en el camino, porque debería de ser muy mayor. Si Abraham ya tenía 75 años, imaginemos la edad del padre, como mínimo rondaría los 100 años. Así que, en un camino, en un viaje tan duro, de tener que ir caminando por esas tierras inhóspitas, pues el padre falleció. Y Abraham tuvo que guardar el tiempo del luto por su padre, por lo que el plan de Dios para su vida se retrasó por causa de que él en su enaltecimiento no obedeció del todo a Dios, sino que se llevó consigo a su padre y a su sobrino Lot. Y con el tiempo, después del episodio que hemos leído en Egipto, Abraham tuvo problemas con su sobrino Lot. Porque siempre que dejamos de obedecer a Dios, con el tiempo, aunque al principio sea todo un camino de rosas, aunque al principio parezca todo que es coser y cantar, cuando nos salimos del propósito y de la voluntad de Dios, acabamos pagando consecuencias. Y Abraham, como se había llevado a Lot cuando Dios le había dicho que saliera de su parentela, tuvo problemas con Lot. Así que decide separarse. Y Lot, que se ve que era en la familia eran un poquito altivos y egoístas. Abraham, que ya empezaba un poco a dejarse trabajar por Dios, siendo que él como persona más anciana tenía el derecho de escoger a dónde quería ir, le ofrece a Lot y le dice: Lot, escoge donde tú quieres ir, porque si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda; si tú te vas al norte, yo me iré al sur. Así que escoge hacia dónde quieres irte. Y Lot vio el valle y la llanura de Sodoma y Gomorra, que era una tierra fértil y rica, y le dijo a su tío: pues mira, me voy para allá. La historia de Lot es también para estudiarla, porque marca el camino que siguen todos aquellos que dejan que su vida espiritual se vaya contaminando poco a poco con el mundo y con el pecado, hasta llegar a la total y absoluta ruina espiritual. Pero esto es algo que hay que estudiar aparte, aunque en esta historia también podemos ver a un Dios asombroso. Pero por ahora vamos solo a ver la parte relacionada con Abraham. El caso es que después de la separación entre Abraham y Lot, cuando de verdad Abraham entra en el centro de la voluntad de Dios, Dios vuelve a revelarse a Abraham y vuelve a repetirle la promesa de que tendría un hijo y de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, que no se pueden contar. Y Abraham creyó a Dios. Esto es algo asombroso también, como Abraham pudo creer a Dios teniendo, pues tendría ya 80 o 80 y tantos años, siendo su mujer estéril, que Dios le dijera que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. La verdad es que a mí me costaría de creer, pero Abraham creyó. Y dice Génesis 15:6 que le fue contado por justicia. Vamos a ver ahora otro episodio que revela a Dios como un Dios asombroso. Vamos a leer en Génesis capítulo 15, vamos a leer los versículos 13 al 16, donde podemos ver a Dios hablando a Abraham
No teniendo, y quiero que entendamos este pasaje del contexto en el que ocurre. Estas palabras de Dios a Abraham son cuando todavía Abraham no tiene ningún hijo. ¿Vale? Dios le dice, Génesis 15, 13 al 16, entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Creo que todos los que conocéis un poquito la Biblia podéis entender a qué se está refiriendo Dios con esta profecía que le da a Abraham. Mirad, Dios es asombroso, que aunque Abraham todavía no tenía hijo, ni estaba todavía preparado para ser la vasija de honra que Dios quería que fuera, sin embargo Dios ya le revela lo que ocurrirá con la descendencia de su nieto Jacob. Cosa que Abraham ni idea de quién sería su nieto. Nosotros que lo vemos en la perspectiva sabemos que se estaba refiriendo a lo que le ocurrió a la descendencia de su nieto Jacob. Aún Sarai no estaba embarazada, de hecho le quedaba todavía tiempo para estarlo. Sin embargo, Dios ya le revela a Abraham que su descendencia sería esclava durante 400 años, cosa que ocurrió en Egipto. Y le anuncia que después de esos 400 años saldrían de Egipto con gran riqueza, como así fue y como veremos en otro día, en otra ocasión. ¿Y por qué tendrían que esperar 400 años para poder poseer la tierra prometida? Pues porque Dios es asombrosamente paciente, no queriendo que nadie perezca. Pero cuando su asombrosa paciencia llega al límite, Dios envía su juicio, como vimos cuando hablamos del diluvio. Y Dios ya le anuncia a Abraham, antes de que Abraham fuera padre, que su descendencia sería esclava, hasta que la maldad del amorreo, que era el pueblo que habitaba en Canaán, llegara a su colmo. La verdad es que yo no soy tan paciente, pero Dios es asombrosamente paciente y es capaz de esperar 400 años antes de ejecutar sus juicios. En tiempos de Noé esperó alrededor de 120 años más 7 días de gracia, pero con el amorreo esperó 400 años para ver si se arrepentían y si dejaban la maldad. Pero como no se arrepintieron, cuando la maldad llegó a su colmo y la asombrosa paciencia de Dios llegó a su límite, Dios liberó a la descendencia de Abraham y la usó para ejecutar su juicio contra los amorreos. Pero volviendo a la promesa de Dios a Abraham y volviendo al hecho de que Abraham creyera a Dios y al hecho de que Dios se lo contara por justicia y de que Dios le revelara sus planes para su descendencia, yo pregunto, ¿convirtió todo esto a Abraham en un barro dócil y obediente para que Dios pudiera desarrollar el plan de salvación? La respuesta es que no. Todavía no era ese barro dócil y humilde que se dejara modelar
por el alfarero. Abraham y Sarai continuaron haciendo de las suyas, haciendo sus propios planes y tomando sus propias decisiones. La necedad de ambos fue tan grande que creyeron que tenían que ayudar a Dios a cumplir sus planes. Porque claro, ellos eran más inteligentes que Dios. La impaciencia de Abraham y de Sarai contrastan con la asombrosa paciencia de Dios. Abraham y Sarai todavía no habían entendido que Dios está por encima del tiempo y que Dios nunca tiene prisa. Pero el rastro o la huella del enaltecimiento de Abraham y de Sarai, que seguía latente en sus vidas, asomó la cabeza una vez más y decidieron tomar el lugar de Dios y hacer las cosas a su manera para que la promesa de Dios se cumpliera. Ellos, Abraham y Sarai, decidieron solucionar por sus medios y con sus estrategias, siguiendo la costumbre de las naciones, el problema de la esterilidad de Sarai. Y en vez de esperar y confiar en el Dios todopoderoso que se había estado revelando a Abraham desde aquel día en el que Dios le mandó salir de su tierra, dándole la promesa de que lo bendeciría y de que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, prefirieron hacer las cosas a su manera. Y ahora ya sí conocía a Abraham mejor a Dios. Abraham ya había tenido varios encuentros con Dios. Dios se le había revelado varias veces. Le había mostrado cómo él era un Dios asombroso. Sin embargo, la altivez y la autosuficiencia de Abraham y de Sarai le llevaron a hacer las cosas o a intentar hacer las cosas a su manera en vez de a la manera de Dios. Y esto les costó muy caro. Y os digo que todavía sigue costándole caro a la descendencia de la promesa. Pero eso lo veremos en el próximo mensaje. Hoy quiero terminar recordándote que nuestro Dios es un Dios asombroso. Dios puede hacer de cada uno de nosotros una vasija de honra, por muy sucio y estropeado que esté nuestro barro. Dios es el asombrosamente buen alfarero que puede coger la peor vasija del mundo y transformarla en una vasija útil para su gloria y para su honra. Así que si todavía no has pasado por las manos del buen alfarero, no sabes lo que te estás perdiendo, porque no hay manos más delicadas, no hay manos más suaves y dulces y amorosas que las manos del Dios asombroso que nos ama y que desde Adán se está tomando muchas molestias para que hoy lo puedas conocer tú y tu vida pueda ser transformada en una vida con propósito. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios te está diciendo que te subas a su torno y te dejes modelar por Él. Porque si lo haces, experimentarás el poder más asombroso que existe, que es el poder del amor de Dios. Así que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Vamos a orar al Señor. Señor, yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados, que perdones, Señor, tantas veces que he tomado mis decisiones, que he hecho las cosas a mi manera y que no te he buscado. Yo te pido que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Yo quiero abrirte en este día la puerta de mi corazón para que entres en mi vida.
Quiero subirme al torno para que tus manos puedan moderarme conforme a tu perfecta voluntad. Yo te pido que a partir de hoy tú tengas el control verdadero y absoluto de mi vida. Enséñame, Señor, a dejarme moderar por ti. Enséñame a dejarme guiar por ti. Enséñame a tomar las decisiones conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor. Ayúdame a ser dócil en tus manos. En el nombre de Jesús. Si has hecho la oración, como os digo siempre, no dejes de buscar una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, no tradiciones humanas, y te unas a ellos. No basta con creer. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No es suficiente con creer. Necesitas unirte a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y si no has querido hacer la oración, no lo dejes para mañana. Quizás mañana sea demasiado tarde. También quiero pedirte que si Dios te ha hablado, puedas compartir este mensaje en tus redes sociales para colaborar en la extensión del reino de los cielos. Jesús dijo que el fin llegaría cuando el Evangelio fuera predicado en todas las naciones. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros, y ya sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero anunciarte que este mes de febrero, por diversos motivos, tendremos culto presencial solo un domingo sí y otro no. Te ruego que disculpen las molestias que esto pueda originarte. Así que el domingo próximo no tendremos culto presencial en este lugar, pero podrás unirte al culto en el que participaremos nosotros a través de Facebook. Estaremos en el culto de la iglesia del puerto de Sagunto. Aquí volveremos a tener culto presencial el domingo día 18 de febrero. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, porque trabajo por las mañanas. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Jim Dofree, deletreado JIMDOFREE.com. Que Dios te bendiga grandemente. Tengas una semana muy bendecida. Un abrazo muy fuerte.